Cuando bostezas mucho durante las oraciones, es por estas cuatro cosas. ¿Alguna vez has sentido que algo te roba el aliento justo cuando intentas conectarte con lo divino? Estás ahí, de rodillas o sentado en el borde de tu cama, intentando cerrar los ojos para entrar en ese espacio sagrado de la oración, y de repente sucede. No es sueño, no es cansancio físico, es una fuerza invisible que te obliga a abrir la boca en un bostezo tan profundo, tan pesado y tan incontrolable que sientes como si te estuvieran drenando la energía espiritual en tiempo real. Te han dicho que es aburrimiento, te han dicho que necesitas dormir más, pero en el fondo de tu alma sabes que es mentira, sabes que hay algo más oscuro, algo más antiguo y misterioso operando detrás de ese simple reflejo. Porque, ¿por qué solo ocurre cuando oras? ¿Por qué no bostezas así cuando ves una película o cuando hablas con un amigo? Lo que estás a punto de descubrir hoy no solo cambiará tu forma de orar para siempre, sino que podría ser la clave para liberar ataduras que ni siquiera sabías que tenías. Prepárate, porque vamos a entrar en un terreno donde la psicología se encuentra con la guerra espiritual, y lo que encontrarás allí te dejará helado. Bienvenidos a este viaje hacia las profundidades de lo invisible. Soy yo, alguien que ha caminado por esos mismos valles de confusión, alguien que ha sentido esa pesadez inexplicable en el pecho justo cuando las palabras de súplica intentan salir de los labios. Durante años ignoré las señales. Pensaba que mi cuerpo simplemente me estaba traicionando, que mi biología no estaba sincronizada con mi espíritu. Pero la verdad es mucho más inquietante y a la vez mucho más liberadora. Hoy no vamos a hablar de teorías superficiales. Vamos a diseccionar la realidad espiritual de por qué tu cuerpo reacciona de manera tan violenta y exhausta ante la presencia de Dios. Y te advierto, una de las cuatro razones que revelaré al final es tan común, pero tan ignorada, que es muy probable que esté ocurriendo en tu casa ahora mismo sin que te des cuenta. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Para entender el misterio del bostezo en la oración, primero tenemos que entender qué es la oración en sí misma. No es un monólogo, no es lanzar palabras al vacío esperando que algo pegue. La oración es un acto de guerra, es un acto de invasión. Cuando oras, estás intentando traer la realidad del cielo a la tierra. Estás abriendo un portal dimensional entre lo finito y lo infinito. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Imagina que eres un soldado intentando cruzar una frontera enemiga. ¿Crees que te dejarán pasar sin resistencia? Por supuesto que no. El bostezo, ese acto que parece tan inofensivo, es a menudo la primera señal de que has disparado las alarmas en el mundo espiritual. Es la manifestación física de un choque de reinos. Recuerdo la primera vez que esto me golpeó con la fuerza de un tren de carga. Estaba en un retiro, lejos del ruido de la ciudad. Todo estaba en silencio. La atmósfera era perfecta. No había teléfonos, no había distracciones. Me dispuse a orar por mi familia, por una situación difícil que estábamos atravesando. Apenas dije Padre Nuestro, sentí como si una mano invisible me apretara la garganta. No era dolor, era una presión soporífera. Y luego vino el primer bostezo. Fue tan largo que mis ojos se llenaron de lágrimas. Pensé, qué extraño, dormí 8 horas anoche. Intenté seguir. Segundo bostezo. Esta vez mi mandíbula casi se desencaja. Tercer bostezo. Mi mente se nubló. De repente, la pasión que tenía segundos antes se disipó como niebla. Me sentí derrotado, cansado, con ganas de acostarme y olvidar todo. ¿Te suena familiar? Sé que sí. Sé que has estado en ese lugar donde la oración se convierte en una lucha contra la gravedad misma. Pero aquí es donde entra la ciencia para darnos la primera pista, antes de saltar a lo teológico. Científicamente, bostezamos para enfriar el cerebro o para aumentar el oxígeno cuando estamos en transición de un estado de alerta a uno de relajación. Sin embargo, estudios recientes en neuroteología sugieren que cuando entramos en estados profundos de concentración espiritual, nuestro cerebro cambia de ondas beta, que son las del estrés y la actividad diaria, a ondas alfa y teta, que son las de la relajación profunda y el subconsciente.
Pero, y este es un gran pero, eso no explica la pesadez espiritual. Eso no explica la sensación de opresión. La ciencia explica el mecanismo, pero no la causa raíz cuando el contexto es la batalla espiritual. Vamos a sumergirnos en la primera causa profunda, la primera de las 4 cosas que están sucediendo cuando no puedes parar de bostezar. Y esta tiene que ver con la liberación de cargas energéticas negativas. Nuestro cuerpo no es solo carne y hueso, es un envase de energía, un templo, como lo describen las escrituras. A lo largo del día interactuamos con decenas de personas. Consumimos contenido en redes sociales, escuchamos noticias, nos enfrentamos al estrés del trabajo. Todo eso no desaparece simplemente, se acumula. Se pega a nosotros como polvo en un mueble viejo. Cuando te pones a orar, estás invitando a la luz más pura del universo a entrar en tu sistema, la luz de Dios. Y hay una ley física y espiritual inmutable. La luz y la oscuridad no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Cuando la luz entra, la oscuridad tiene que salir. Y a veces esa salida es física. El bostezo excesivo durante la oración puede ser el síntoma de una purga espiritual. Es tu espíritu expulsando, literalmente vomitando, la negatividad, el estrés, la ansiedad y las influencias oscuras que has absorbido durante el día. Es como cuando abres una botella de bebida gaseosa que ha sido agitada. La presión tiene que salir por algún lado. Piensa en el relato bíblico de la creación. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, se nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. La palabra hebrea para aliento es ruaj, que también significa espíritu o viento. Hay una conexión intrínseca entre nuestra respiración, nuestra boca y nuestro espíritu. Cuando bostezas profundamente en la oración, podría ser que el ruaj de Dios está intentando renovar tu propio aliento, sacando el aire viciado de tu alma para llenarte de vida nueva. No es que te estés aburriendo de Dios, es que Dios te está limpiando para que puedas soportar su presencia. Sin embargo, hay un lado más siniestro en esto. No siempre es una limpieza benigna, a veces es resistencia. Y aquí entramos en la segunda causa, una que a menudo se pasa por alto porque nos da miedo admitirla. La resistencia demoníaca pasiva. No te asustes por la palabra. No estamos hablando de películas de terror de Hollywood. Estamos hablando de influencias sutiles. Existen entidades o energías que se alimentan de nuestra distracción y de nuestra lejanía de la fuente divina. Cuando decides orar, te conviertes en una amenaza para esas influencias. Ellas no quieren que te conectes, no quieren que recibas poder. Entonces, ¿qué hacen? No siempre te atacan con miedo o con pesadillas. A veces, la táctica más efectiva es simplemente hacerte dormir. Es la anestesia espiritual. Si pueden hacerte sentir tan cansado, tan aburrido y tan desconectado que dejes de orar a los 5 minutos, han ganado. El bostezo aquí actúa como un mecanismo de interrupción. Es una táctica de distracción biológica inducida espiritualmente. Observa esto. Estás viendo tu serie favorita hasta las 2 de la mañana y tus ojos están abiertos como platos. No hay bostezos. Tu atención es total. Pero decides orar 5 minutos antes de dormir y de repente pareces un narcoléptico. Eso no es natural. Eso es oposición estratégica. Recuerda el huerto de Getsemaní. Es el momento más crítico en la historia de la humanidad. Jesús está sudando gotas de sangre, enfrentando la angustia suprema antes de la cruz. Les pide a sus discípulos, sus amigos más íntimos, que oren con él, que velen. ¿Y qué encuentra cuando regresa? Los encuentra durmiendo. En Lucas 22, versículo 45 dice: Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Fíjate en el detalle, durmiendo a causa de la tristeza. Había una opresión emocional y espiritual tan fuerte en ese lugar que sus cuerpos físicos no pudieron resistir y colapsaron en el sueño. No eran malos amigos, estaban bajo un ataque espiritual de pesadez. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, les dijo Jesús. Esa debilidad de la carne a menudo se manifiesta como este bostezo incontrolable que te dobla las rodillas. Ahora quiero que te detengas un segundo y analices tu propia experiencia. ¿Te ha pasado esto específicamente cuando intentas orar por alguien en particular o por un tema específico?
Tal vez cuando oras por ti mismo todo fluye, pero cuando intentas interceder por ese familiar con problemas o por la sanidad de alguien, comienzan los bostezos. Eso es un indicador clave. Es como un detector de metales espiritual. Cuando el detector empieza a sonar, o sea, cuando empiezas a bostezar, significa que has tocado un punto neurálgico en el mundo espiritual. Hay una resistencia específica en esa área. Imagina que estás caminando por un campo y de repente el viento comienza a soplar fuerte en tu contra. Te cuesta caminar, te cuesta respirar. En lugar de detenerte, en lugar de decir, bueno, tengo sueño, mejor me duermo, deberías ver ese bostezo como una señal de batalla. Hay una historia fascinante de los padres del desierto, esos monjes cristianos de los primeros siglos que vivían en soledad extrema dedicados a la oración. Ellos hablaban de un demonio específico llamado el demonio del mediodía o la asedia. Describían la asedia no solo como pereza, sino como un estado de inquietud, aburrimiento y agotamiento espiritual que atacaba al monje precisamente cuando debía orar. Lo hacía sentir que el tiempo se detenía, que sus esfuerzos eran inútiles y que su cuerpo pesaba una tonelada. ¿Te suena familiar? Esa sensación de letargo pesado es una batalla antigua. No eres el primero en sentirla y ciertamente no serás el último. Pero ellos descubrieron que la cura no era dormir, sino persistir. La resistencia es la única forma de romper esa cáscara de pesadez. Pero espera, porque esto se pone más profundo. Hay una tercera razón, vinculada a la empatía espiritual y los dones de intercesión, que podría explicar por qué sientes que absorbes el cansancio de otros. Y hay una cuarta razón, la más peligrosa de todas, que tiene que ver con lo que hay en el ambiente físico de tu habitación. Pero antes de llegar a eso, necesito que entiendas algo sobre la anatomía de tu alma. Tu alma tiene capas, y a veces la oración es como un taladro intentando perforar capas de concreto para llegar al agua viva que está debajo. El bostezo también puede ser una señal de que estás cambiando de nivel. Piensa en un buzo que desciende a las profundidades del océano. A medida que baja, la presión cambia y necesita ecualizar sus oídos. Si no lo hace, el dolor es insoportable. En la oración, cuando intentas pasar de una oración superficial, de labios para afuera, a una oración profunda, de corazón a corazón con Dios, hay un cambio de presión espiritual. Tu carne, que está acostumbrada a la superficie, se resiste a la profundidad. El bostezo es tu cuerpo intentando ecualizar esa presión. Es la fricción entre tu naturaleza carnal y tu naturaleza espiritual. Tu espíritu quiere volar, pero tu carne quiere quedarse en el sofá. Esa tensión genera una reacción fisiológica. Muchas personas cometen el error de detenerse ahí. Sienten el bostezo, sienten la lágrima en el ojo, sienten la mente divagar y dicen, Dios no me está escuchando hoy o no estoy en sintonía, y se detienen. Error, ese es el momento exacto donde debes presionar más. Si estás haciendo ejercicio y tus músculos empiezan a arder, ¿te detienes? Si quieres resultados, no. Sabes que el ardor significa que el músculo está trabajando y creciendo. El bostezo excesivo es el ardor muscular de la oración. Es la señal de que estás rompiendo la inercia. Quiero que visualices esto. Estás en una habitación oscura y estás tratando de encender un fuego con leña húmeda. Al principio, solo hay humo. El humo te pica en los ojos, te hace toser, es molesto. El bostezo es ese humo. Es la humedad de tu alma evaporándose ante el fuego del Espíritu Santo. Si sigues soplando, si sigues orando a pesar del humo, eventualmente la leña se secará y estallará en llamas. Pero si te rindes por el humo, te quedarás en el frío y en la oscuridad. La mayoría de los cristianos viven vidas de frío espiritual porque huyen en el momento en que aparece el humo. Huyen del bostezo, huyen de la pesadez y nunca llegan a ver el fuego. Ahora, profundicemos en la tercera causa que mencioné brevemente, la empatía espiritual. Quizás no seas tú quien está cansado. Quizás no seas tú quien tiene la carga. Si eres una persona sensible, alguien que se preocupa profundamente por los demás, es muy probable que tengas un don de intercesión desarrollado o latente. Los intercesores son como pararrayos. Atraen la electricidad que flota en el ambiente para canalizarla a tierra.
Cuando te pones a orar por tu ciudad, por tu país o incluso por un amigo que está en depresión, puedes empezar a bostezar incontrolablemente. ¿Por qué? Porque estás sintiendo en tu propio cuerpo lo que ellos están sintiendo. Estás cargando sus cargas. La Biblia dice en Gálatas 6, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero nadie nos explicó que sobrellevar cargas a veces se siente físicamente agotador. Puedes estar sintiendo el espíritu de pesadez que atormenta a la persona por la que oras. Es una transferencia temporal. Tú eres fuerte, estás en la luz, así que puedes procesar esa oscuridad y entregarla a Dios, algo que quizás la otra persona no puede hacer en este momento. Es vital discernir esto. Debes preguntarte, ¿este cansancio es mío? Si 5 minutos antes estabas lleno de energía y al orar por tu hermano enfermo te desplomas, la respuesta es no, no es tuyo. Y si no es tuyo, no debes aceptarlo como una derrota. Debes orar con más autoridad. Debes decir, rechazo esta pesadez que no me pertenece, la llevo a la cruz y declaro libertad para esta persona. Hemos cubierto la purga personal, la resistencia demoníaca y la intercesión empática. Pero nos falta la cuarta. La cuarta causa es la más tangible y a la vez la más ignorada. Tiene que ver con la atmósfera de tu hogar. Y no me refiero al oxígeno, me refiero a lo que has permitido que entre en tu casa. Objetos, recuerdos, regalos malditos. A veces el ambiente está tan cargado que orar allí es como intentar respirar bajo el agua. Pero de eso hablaremos en detalle más adelante, porque necesito que entiendas cómo limpiar tu espacio antes de intentar orar de nuevo. Y necesito que me digas en los comentarios ahora mismo. Escribe, tengo hambre de libertad si alguna vez has sentido que algo te impide orar con libertad. Quiero leerte. Quiero saber cuántos guerreros están listos para romper esta barrera hoy mismo. Escribe, tengo hambre de libertad y sigamos desentrañando este misterio. Si ya escribiste esa frase, entonces has dado el primer paso para desbloquear tu potencial espiritual, porque admitir la batalla es la mitad de la victoria. Te prometí hablar de la cuarta causa, la que tiene que ver con el ambiente físico, y créeme, esta es la razón por la que miles de oraciones nunca llegan al techo. Es la contaminación ambiental espiritual. Imagina por un momento que intentas respirar aire puro en una habitación llena de humo de tabaco. Por más que tus pulmones estén sanos, te vas a asfixiar. Lo mismo sucede en el espíritu. A veces el bostezo incontrolable es tu espíritu reaccionando a la toxicidad espiritual de la habitación en la que te encuentras. La Biblia es extremadamente clara sobre esto, aunque en la iglesia moderna rara vez se toca el tema con la seriedad que merece. Existe un concepto llamado anatema. Anatema es un objeto, una cosa física que ha sido dedicada a la oscuridad o que carga con una maldición, y que al estar en tu posesión abre una puerta legal para que el enemigo opere en tu territorio. El pueblo de Israel acababa de tener una victoria sobrenatural en Jericó. Las murallas cayeron, todo fue conquistado, estaban en su mejor momento. Pero luego fueron a una batalla pequeña, insignificante, contra la ciudad de Jai, y fueron derrotados humillantemente. Murieron hombres, el pueblo tuvo miedo. Josué, el líder, se rasgó las vestiduras y se postró confundido, preguntándole a Dios por qué los había abandonado. Un hombre llamado Acán había visto entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro, y los codició y los tomó. Acán trajo objetos malditos a su casa, a su lugar de descanso, a su tienda. Y esa sola acción paralizó el poder de todo el ejército de Israel. Ahora traslada eso a tu habitación. ¿Qué tienes ahí? A veces, el bostezo, esa pesadez que te impide orar, es porque estás intentando establecer un altar de adoración a Dios en un lugar que legalmente le pertenece a la oscuridad debido a lo que hay en él. Puede ser un regalo de una expareja con la que tuviste una relación tóxica y sexualmente impura. Ese objeto es un punto de contacto. Puede ser un libro de la nueva era que compraste por curiosidad. Pueden ser recuerdos de viajes a lugares de idolatría que trajiste como inocentes souvenirs. Pero tu espíritu, que es sensible a la santidad, entra en conflicto.
Cuando empiezas a orar, la unción de Dios choca con la presencia de ese anatema en tu cuarto. El resultado es una guerra atmosférica que drena tu energía física al instante. Te sientes cansado porque tu espíritu está luchando dos batallas a la vez. Una para conectarse con Dios. He visto casos donde personas que no podían orar más de 5 minutos sin caer dormidas, limpiaron su casa, sacaron estatuillas, tiraron cartas viejas, borraron música depresiva de sus dispositivos y de repente la atmósfera se limpió. El bostezo desapareció, la oración fluyó como un río. Tienes que auditar tu entorno. Si tu habitación está desordenada, sucia y llena de caos físico, eso también afecta. Pero esto no termina aquí. Hay una dimensión fisiológica que se entrelaza con lo espiritual de una manera que la mayoría de la gente ignora, y es aquí donde la ciencia moderna empieza a confirmar lo que los antiguos místicos ya sabían. Hablemos del nervio vago. Este es el nervio más largo del sistema nervioso autónomo y es el responsable de controlar tu respuesta de relajación. Cuando bostezas, estás estimulando mecánicamente el nervio vago. Esto reduce tu ritmo cardíaco y baja la presión arterial. Ahora bien, piensa en esto. Vivimos en un estado de alerta constante. El estrés crónico, el cortisol, la ansiedad por el futuro. Cuando te detienes a orar, tu cuerpo recibe la señal de que es seguro bajar la guardia. Y como has acumulado tanta tensión, tu cuerpo aprovecha ese momento de seguridad para soltarlo todo de golpe a través de una activación masiva del sistema parasimpático. El bostezo es tu válvula de escape de trauma. Muchas personas lloran y bostezan en la oración no porque sean muy espirituales, sino porque están finalmente dejando que su cuerpo procese el dolor que han estado reprimiendo. Sin embargo, hay un peligro sutil aquí, y es el peligro del trance. Cuando bostezas repetidamente y entras en ese estado de sopor, tus ondas cerebrales bajan a teta. Este es un estado de alta sugestibilidad. Es el estado que usan los hipnotizadores. Si no estás cubierto por la sangre de Cristo y si no estás orando con entendimiento, puedes quedar vulnerable. El enemigo sabe que si logra mantenerte en ese limbo, en ese estado de duermevela donde no estás ni aquí ni allá, puede insertar pensamientos, miedos y dudas en tu subconsciente sin que tú opongas resistencia. Por eso el apóstol Pedro nos advierte en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra sobrios en griego es nefo, que significa estar libre de intoxicantes, pero también significa estar alerta, vigilante, despierto. No puedes permitir que el bostezo te lleve a la inconsciencia espiritual. Si sientes que el sueño te vence, levántate. No te quedes en esa posición cómoda. Y aquí llegamos a un punto crítico. ¿Alguna vez has sentido que cuando bostezas, algo entra en lugar de salir? Es una sensación extraña, como si tragaras aire frío que se aloja en el estómago y te da náuseas. Esto es un microhook que quiero dejarte plantado en la mente. La boca es una puerta. En muchas culturas antiguas se cubrían la boca al bostezar no por educación, sino por miedo a que el alma escapara o a que espíritus inmundos entraran. No quiero que te vuelvas paranoico, pero sí quiero que seas consciente. Si bostezas y sientes náuseas, escalofríos o un miedo repentino, detén todo. No sigas orando mecánicamente. En ese momento, necesitas cerrar la puerta. Necesitas reprender cualquier intento de intrusión. Esto nos lleva a una técnica que ha sido utilizada por siglos para combatir este fenómeno y que casi nadie enseña hoy en día. Se llama la oración cinética. ¿Has visto cómo oran los judíos ortodoxos en el Muro de los Lamentos? Se balancean, se mueven hacia adelante y hacia atrás incesantemente. A esto se le llama shokling en yiddish. ¿Por qué lo hacen? Hay muchas explicaciones, pero una de las más profundas es que el movimiento constante mantiene el cuerpo ocupado y la mente alerta, impidiendo que el letargo se apodere de la persona. Estás tomando territorio con tus pies. Josué 1:3 dice: Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahora, quiero proponerte un reto, una interacción que va a definir quiénes realmente están tomando esto en serio. Mira a tu alrededor, en la habitación donde sueles orar.
¿Hay algo que no encaja? ¿Hay desorden? ¿Hay algún objeto que te genere una sensación extraña? Quiero que ahora mismo vayas a la caja de comentarios y escribas: mi altar será fuego. Al escribir esto, estás haciendo un compromiso público y espiritual de que vas a limpiar tu entorno y vas a luchar contra la pasividad. No ignores esto. El acto físico de escribir compromete tu voluntad. Escribe: mi altar será fuego, y declara que la pesadez no tiene lugar en tu vida. Sigamos profundizando, porque hay un aspecto aún más misterioso sobre los bostezos que tiene que ver con la revelación. Sí, has escuchado bien. A veces, el bostezo precede a una gran revelación. Es el silencio antes de la tormenta. En la tradición profética, a menudo se describe un estado de éxtasis o de sueño profundo antes de que Dios entregue una visión de gran magnitud. En Génesis 15, cuando Dios hace el pacto con Abraham, dice que a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Fue en ese estado, al límite de la conciencia, donde Dios le reveló el futuro de su descendencia por 400 años. Es posible que tu cuerpo esté bostezando porque tu espíritu está intentando estirarse para recibir algo que es demasiado grande para tu mente racional. Tu mente analítica quiere entenderlo todo, controlarlo todo. Pero Dios es espíritu. Para que Él pueda depositar un misterio en tu corazón, a veces necesita apagar tu interruptor intelectual. El bostezo y el sueño pueden ser la forma en que Dios seda tu carne para poder hablarle directamente a tu espíritu sin que tu lógica interfiera. ¿Cómo diferencias esto del ataque del enemigo? Por el fruto. Si después de ese momento de pesadez recibes una paz sobrenatural, una idea brillante, una certeza sobre una decisión o un versículo bíblico viene a tu mente con claridad cristalina, entonces fue Dios operando en el silencio de tu razón. Pero si despiertas confundido, con miedo, con culpa o simplemente con la mente en blanco y el corazón frío, entonces fue un robo. Fue el enemigo robándote el tiempo de oración. El discernimiento es la clave maestra aquí. Tienes que aprender a probar los espíritus, como dice Primera de Juan 4:1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y eso incluye probar el espíritu detrás de tu propio cansancio. Hay otra capa en esto, una que toca la biología de la respiración y la palabra misma de Dios. En hebreo, no hay una distinción clara entre aliento, viento y espíritu. Todo es ruaj. Espiritualmente, esto puede ser interpretado como un hambre desesperada de más de Dios. Tu alma está gritando: me asfixio en este mundo, necesito el aire del cielo. Es un acto de supervivencia espiritual. Quizás tu vida diaria te tiene tan ahogado, tan sumergido en problemas, deudas y conflictos, que cuando llegas a la oración, tu ser interior jadea por la presencia de Dios como un náufrago que sale a la superficie. No reprimas ese deseo. En lugar de luchar contra el bostezo tratando de ocultarlo, úsalo. Convierte el bostezo en un suspiro de anhelo. Dile a Dios: así como mi cuerpo busca oxígeno, mi alma te busca a ti. Llena este vacío. Transforma la reacción biológica en una oración consciente. Esto cambia la dinámica por completo. Dejas de ser una víctima de tu cuerpo y te conviertes en un sacerdote que usa incluso sus debilidades físicas como ofrenda. Recuerdo la historia de una mujer que me contactó desesperada. Me decía que cada vez que intentaba leer la Biblia, sus ojos se cerraban y empezaba a bostezar hasta que le dolía la mandíbula. Le pregunté sobre su pasado. Resultó que su abuela practicaba el ocultismo y solía leerle las cartas cuando era niña. Había una ligadura espiritual en sus ojos y en su entendimiento. El enemigo había cegado su mente para que no resplandeciera la luz del Evangelio, como dice 2 de Corintios 4:4. El bostezo era la manifestación de esa venda espiritual resistiéndose a ser quitada. Oramos específicamente para romper esa maldición generacional sobre sus sentidos, y la próxima vez que abrió la Biblia fue como si las letras saltaran de la página. Estaba despierta, viva. Esto me lleva a preguntarte: ¿hay áreas en tu vida donde has permitido que la oscuridad te ponga una venda?
El bostezo puede ser el síntoma, pero la enfermedad es la ceguera espiritual. No te conformes con estar despierto físicamente si estás dormido espiritualmente. La iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:1 recibió una reprensión terrible. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Se puede estar activo en la iglesia, cantando, sirviendo y sin embargo estar roncando en el espíritu. El bostezo en la oración es tu tablero de control, avisándote que el motor está perdiendo potencia. Ahora, prepárate, porque en el siguiente bloque vamos a entrar en las soluciones prácticas y en cómo construir una rutina de oración a prueba de bostezos. Te voy a enseñar técnicas de respiración bíblica, posturas de guerra y cómo usar la alabanza como un arma de cafeína espiritual. Pero antes, quiero dejarte con una inquietud. ¿Sabías que el enemigo estudia tus ciclos de sueño? Sabe cuándo estás más cansado. Sabe cuándo tu guardia está baja. Los ataques más fuertes no vienen cuando estás fuerte, vienen cuando estás débil. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que hay más. No es casualidad que estés leyendo o escuchando esto. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La batalla por tu atención es la batalla por tu destino. Si no puedes controlar tu atención en la oración, no podrás controlar tu destino en la vida. Así de serio es esto.